Hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues esta es una presentación con una técnica que pues no inventé yo, la inventó Emilia Lucio Gómez Maqueo, Ofelia Rivera. Bueno, en sí la técnica, más que inventarla, desarrollaron los conceptos. Lo que yo le agregué es una manera, digamos, de sistematizarlo. Me baso en el texto Integración de Estudios Psicológicos de las autoras pues que les acabo de señalar. Esta parte corresponde a la organización del MPI-2, pero le sirve también para el 2R o el 2RF y en realidad para cualquier técnica que te dé información sobre el área afectiva o cualquier prueba de personalidad. Voy a explicarla brevemente con el MMPI, pero ya después retomaremos cómo la pueden emplear para cualquier otra prueba de personalidad. Bueno, entonces los elementos a considerar que les da el MMPI 2 o el 2R es la actitud ante el evaluado, que sería la escala de validez. Habría que ver cómo está la elevación de L, que es mentira, con la F, que es la sintomatología, y la K, que es la defensividad. Una actitud, por ejemplo, de las escalas de validez sería que la persona intentó dar una imagen demasiado positiva de sí misma. Esa sería una L elevada. Que demuestra tener una sintomatología que no puede manejar, que sería la F alta, y la K muy baja, ante la cual suplica ayuda. Lo cual tiene que ver entonces con el punto 2, que es la capacidad intelectual. La capacidad intelectual, pues como sabemos, esta no es una prueba de inteligencia. No nos va a decir el nivel intelectual de la persona. Sabemos que la tiene que tener por lo menos normal para contestar esta prueba. Habla de qué tanto está usando sus recursos para enfrentar los problemas. Entonces, si la K está muy baja, le habla de que la persona suplica ayuda, es decir, está funcionando por debajo de su capacidad intelectual porque no encuentra la solución a sus problemas. Con respecto a L y F, que L podría ser que esté alta y la F también. Para evaluar el estado afectivo, vamos a mirar estas tres escalas. La 2 nos daría un estado afectivo distímico. La 3, que corresponde a histeria, nos daría el estado afectivo que implica la habilidad. Recuerden que la habilidad significa que cambia rápidamente de estado de ánimo. Una escala 6 alta, 6 es paranoia, indica que la persona tiende a la ira y a la agresión. Una escala 8, que es esquizofrenia alta, nos habla de dificultades en el reconocimiento y expresión de las emociones. Y la 9, que es manía, nos habla de euforia. Estas serían las escalas que tendríamos que mirar. Recuerden que la elevación en T, que implica que tiene el indicador, es de 65 en adelante. Entre más alta, pues es más probable que tenga el indicador, pero que no llegue a un punto en el que la T sea tan elevada, y ahí tenemos que ver las escalas de validez, que nos indica que la persona está dando respuestas que son mentiras. La problemática la vamos a encontrar en el pico del perfil, que serían todas las escalas que están de 65 en adelante. Me refiero a las escalas clínicas, que son de la escala 1 hasta la 0. Recuerden, escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, que son las escalas clínicas o escalas básicas. Para las relaciones interpersonales tendríamos que observar la escala 3 de histeria, nos hablaría de que la persona tiende a la dependencia en sus relaciones interpersonales. 4, que es desviación psicopática, implica que la persona no está comprometida. Recordamos que la escala 4 de desviación psicopática es una medida también del narcisismo. Entre más alta, pues más narcisista es. A mayor nivel de narcisismo, menor compromiso con las personas. Escala 6, paranoia, habla de que la persona tiene hostilidad y agresividad. Y la 8 nos habla de que es esquizofrenia de tendencia al aislamiento. En la demanda y expresión del afecto la entenderíamos también como el control de los impulsos. Cómo pide a los otros la persona lo que necesita, pero también cómo expresa sus emociones. Si la 3, 4, 6 u 8 están altas, 65 en adelante, nos habla respectivamente en la escala 3 que la persona es
Infantil en la expresión de sus emociones, con poca tolerancia a la frustración. 4, que es desviación psicopática, nos habla de dificultad en el control de los impulsos. La escala 6 nos habla de que la persona es impulsiva, destructiva, con tendencia al enojo, que es la paranoia. La 8, que es esquizofrenia, nos habla de que es caótica y que puede perder el contacto con la realidad. Los mecanismos de defensa que podemos observar en el MMPI-2 o 2R, la 3, que es histeria, nos habla de represión, conversión, desplazamiento. La escala 6 de proyección, una combinación 7-8, racionalización y anulación, una combinación 7-8 con una K elevada, intelectualización, y la escala 8 nos habla de negación y evasión con tendencia a la fantasía. Para ver la capacidad de insight tenemos que ver la elevación. Si la K está baja, nos habla de posible capacidad de insight baja o media. Demasiado alta, que habla de defensividad, no nos hablaría de gran capacidad de insight. Y también se puede inferir que tiene la capacidad de insight si están elevadas las escalas 2, 7 y 0. Recordamos que elevación de escala es 65 en adelante. Y el pronóstico para la terapia es mejor si están elevadas las 7 y la 0. La 7, que es psicastenia, porque habla de cierta obsesividad, necesidad de control, y 0 elevada, que es introversión social, no porque la persona sea introvertida, sino porque está con una tendencia mayor a la introspección. Por lo tanto, su pronóstico para la terapia pudiera ser mejor. Ahora bien, una vez definido lo anterior, que sería una información complementaria a la que nos dan los manuales respecto a cada una de las escalas, aquí está la técnica que les quiero presentar. Este es el empleo de cuadrantes. En el cuadro de descripción del video les voy a dejar 2 ligas para que puedan imprimir sus cuadrantes y los puedan usar. El cuadrante no es otra cosa que una hoja, dividirla en 4 partes y a cada una ponerle un título. En este caso vamos a imaginar que esta tabla representa una hoja que hemos dividido en 4 partes. En uno de los cuadrantes hemos puesto autoconcepto y autoestima, en el otro relaciones interpersonales, en el otro tono afectivo y en el otro mecanismos de defensa. La técnica consiste en que ustedes, conforme van interpretando, ya sea la información que les da el MMPI-2, como la que les da las entrevistas, como las que les dan cualquier otra prueba psicológica que dé personalidad, es cuando van obteniendo la interpretación de los manuales o van registrando la información de su entrevista, coloquen lo que observan en cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, si una persona en su entrevista nos está diciendo que es una persona muy competente, que tiene grandes habilidades, que inclusive funciona por encima de mucha gente que se cree superior a él, eso lo pondríamos en el cuadrante de autoconcepto y autoestima, y que la fuente fue mi entrevista. O bien, si me voy, por ejemplo, al dibujo de la figura humana de Macover y observo una figura que es pequeña, podría inferir que su autoconcepto y autoestima son bajos, ¿no? Son un autoconcepto pobre y una autoestima debilitada por el tamaño de la imagen. Y así colocaría cada elemento de la información en este cuadrante. Por ejemplo, hace un rato vimos en la información del MMPI-2 relaciones interpersonales y notábamos que una 3 elevada habla de dependencia. Entonces yo colocaría en el cuadrante de relaciones interpersonales que esta persona tiende a la dependencia. Vería si esta información se corrobora con mi entrevista y si así es, ya tengo 2 puntos fundamentales para aseverar que tiene el comportamiento o la actitud o el ítem que estoy buscando. Si además me voy, por ejemplo, al Macover en el área de relaciones interpersonales, observo que la persona tiene los brazos muy largos y como si fuera y abiertos como si fueran a dar un abrazo, una necesidad muy grande de afecto y el afecto pues la requerimos de los demás. Entonces esto lo colocaría en el cuadrante de relaciones interpersonales. Si el trazo en la línea es muy débil y eso me habla de depresión, eso lo colocaría en el cuadrante de tono afectivo o de tristeza.
Y mecanismos de defensa, cada una de las técnicas nos los brindan, o bien yo lo buscaría en lo que les proponía de la presentación. Si por ejemplo tiene la escala 3 alta con una tendencia quizá a la represión, dependiendo del caso por caso. Entonces ustedes tendrían que colocar esta información en cada uno de los cuadrantes. Y es la información que nos brinda todo nuestro proceso de evaluación. De tal manera que al hacer esto, ya tenemos sistematizada la información. Y lo que nos faltaría ahora sería hacer la redacción de la interpretación. Para hacer esto, pues nos faltan más cuadrantes. Estos son solo algunos ejemplos. Les digo nuevamente que vayan por favor al cuadro de información para que puedan tener los cuadrantes ya en su versión completa y puedan ir organizando la información. Esto también lo podrían usar con cualquier otro indicador que ustedes buscaran. Por ejemplo, si hacen evaluación por competencias y quisieran liderazgo, pues eso pondrían en uno de los cuadrantes, liderazgo. Y observarían en sus técnicas psicológicas si les está brindando información de un liderazgo, de qué tipo sería, y lo tendrían que colocar ahí. O también, por ejemplo, si la persona busca que tenga un nivel de actividad elevado, un nivel de energía elevado, pues lo pueden colocar en cada uno de sus cuadrantes. Lo que yo he visto en mi práctica docente es que cuando les enseñamos las técnicas psicológicas, a veces no saben cómo redactar el informe porque les da una información muy variada. El hacer el uso de los cuadrantes lo que nos ayuda es a organizar esta información que está tan amplia y tan dispersa, porque a veces las interpretaciones parecen ensalada de palabras, ¿no? Es amigable pero deshonesto, tiene una autoestima baja pero al mismo tiempo es dependiente. Y al mismo tiempo que hacemos esta redacción, pues no se entiende lo que queremos decir, o está muy desorganizado o somos redundantes. El hacerlo así, que sería el siguiente paso, le da orden y además nos hace ver de manera muy rápida y muy fácil qué información se repite en los cuadrantes, lo cual indica que tiene el rasgo. Cuando tenemos información contradictoria, la única manera de saber cuál es la información confiable es remitirnos a nuestra entrevista, es decir, a la observación que pudimos hacer directamente del evaluado. Aquí les pongo los elementos que conforman los cuadrantes de los cuales hablábamos hace un rato, que sería el tono afectivo, la demanda y la expresión del afecto, características del control de impulsos, autoconcepto y autoestima, relaciones interpersonales, capacidad de insight, mecanismos de defensa, áreas libres de conflicto. Pero como les mencionaba aquí, realmente ustedes le pueden poner el indicador que quieran. Si hacen, por ejemplo, mencionaba hace rato una evaluación por competencias, pues poner la competencia que ustedes están evaluando. Y este es un ejemplo. Esta presentación también la voy a poner en la liga para que puedan remitirse a ella. ¿Cómo sería ya la redacción del informe por esos elementos? En el primer elemento o el primer párrafo les pongo: Maura respondió con sinceridad y de manera espontánea al MMPI-A, indicando que tiene problemas que le causan un malestar significativo y que no puede resolver por sí misma. Esto correspondería al cuadrante de actitud ante la prueba. Luego redacto que es una joven cooperadora que da su máximo esfuerzo si es motivada confiando en ella y al destacar sus logros y capacidades. En las sesiones de evaluación manifestó tolerancia a la frustración si se encuentra en un ambiente en el que se siente en confianza y aceptada. De no ser así, casi siempre se siente frustrada y puede dejar lo que hace al darse por vencida, sintiendo que ha perdido el interés. Entonces aquí estoy utilizando la información de dos cuadrantes, que sería su autoconcepto y su autoestima, y así también su demanda y expresión del afecto. El siguiente párrafo dice: manifiesta un tono afectivo predominantemente distímico, que se torna ansioso cuando se siente criticada por la familia o cuando cree que no presenta un buen desempeño. Eso correspondería al cuadrante precisamente de tono afectivo. Es una joven con fuertes sentimientos de culpa e inutilidad personal, que tiende a sentirse sola y desesperanzada. Lo anterior le genera estados depresivos de intensos que le pueden llevar incluso hacia la ideación suicida. Esta es la problemática detectada, o sea, en este caso del MMPI-A, pues las elevaciones del perfil.
Por lo tanto, es muy posible que experimente padecimientos somáticos como cefaleas, dolores musculares o gastrointestinales, mostrando por tanto preocupaciones excesivas por el estado de su cuerpo, con posibilidades de presentar problemas en la alimentación y con la evaluación de su cuerpo en general. Esta corresponde, les decía, a la problemática detectada o la sintomatología que estamos en este sentido describiendo, pero no es solo información del MMPI. Aquí también estoy redactando información que se obtuvo de la entrevista y de otras técnicas de evaluación de la personalidad y del estado afectivo. Entre ellas, ya de este caso en particular, las frases incompletas de Sachs para adolescentes. En cuanto a sus relaciones interpersonales, se muestra desconfiada, por lo que tiende al aislamiento y presenta dificultades para reconocer los sentimientos positivos que le generan los demás, aunque parece que muestra cierta dependencia hacia la figura materna. Esto obviamente pues corresponde al cuadrante de relaciones interpersonales. Respecto al control y exteriorización de los impulsos, se halló que tiende a descargar su hostilidad en ella misma, fundamentalmente con ideas de inutilidad y autorreproche, que la llenan de ansiedad. Dichos estados de ansiedad dificultan su atención y concentración, y si no es motivada se da fácilmente por vencida. Estos aspectos en conjunto reafirman en ella la creencia de no poder solucionar sus problemas, no tener las suficientes habilidades y no ser una persona importante, por lo que su autoestima se encuentra significativamente disminuida. Aquí hay información de dos cuadrantes, que sería el de control de impulsos y también autoconcepto y autoestima. Y bueno, del área de relaciones interpersonales, pero ya específicamente en el ámbito familiar, destaco que en el área familiar Maura no se siente aceptada por la figura de los padres, especialmente por la figura paterna, pues percibe diferencias en el trato respecto a sus hermanos por su condición de mujer. De su madre percibe una exigencia académica muy alta que ella no se siente capaz de lograr. Por tanto, considera que sus padres le demuestran desconfianza y que ella no alcanza a cumplir sus expectativas, generándole una sensación de gran inestabilidad en su vida. Este es solo un ejemplo, pero aquí ya estoy sintetizando la información de todas mis herramientas del área de personalidad, relaciones interpersonales y afectivas. Pero como se fijan, ya toda esa información, que es muy amplia, ya la pude sintetizar de tal manera que está organizada por categorías. Cada categoría corresponde a un cuadrante y tiene más sentido lógico que si le hubiera hecho una ensalada de palabras diciendo que no se controla, que cree que su papá no la quiere, pero que tiene baja autoestima, que además tiende a la intelectualización, etcétera, 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 que le da un estado de desorganización a nuestra interpretación. Entonces, para pues finalizar esto, es muy importante recordar que la técnica consiste en el uso de cuadrantes y que la redacción tiene que usar sus conectores de párrafo, por lo tanto, con relación al anterior o no obstante, etcétera, pero que primero organicen esta información en los cuadrantes. Nuevamente, de todas las técnicas psicológicas que utilizaron, entrevistas, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas de personalidad, pruebas aperceptivas, etcétera. Y van organizando esta información aquí. Bueno, pues esta es la técnica que quería compartir con ustedes. Algunos ya la conocen, algunos más la recordarán, otros las van a aprender, y en ese sentido, como la van a aprender, pues yo les sugeriría que hicieran un ejercicio de alguna evaluación que realizaran, organicen la información, hagan su reporte, y si quieren dejar en los comentarios sus preguntas, lo pueden hacer para que, pues si puedo, les demos respuesta, y si no, bueno, buscamos la manera de responder las dudas que ustedes tengan al respecto. Espero que les sirva este video. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.